Hemos visto casos donde, de plano, no se tiene ni una pista de quién podría ser el culpable, o casos donde se sabía quién era el culpable o quién podría serlo, pero sin pruebas. En muchos de estos se puede presumir que motiva al asesino a actuar, puede intuirse un móvil. El principal sospechoso de ser el maníaco de Barnaul se quitó la vida, y con ello la identificación positiva del mismo como culpable, dejando este caso con un total de 11 víctimas en terreno irresoluto. La cronología de los decesos es algo enrevesada, y el caso dio muchos tumbos hasta llegar a su estado actual. El 7 de junio de 1998 Yana Shalamova, una joven que se encontraba en proceso de admisión a la Universidad Pedagógica del Estado de Altai, fue denunciada como desaparecida. Una semana más tarde su cuerpo sería ubicado por pescadores en el río Ob. 10 días tras la desaparición de Yana, otra chica sufrió el mismo destino, Galina Derina, quien también se encontraba intentando ingresar en la universidad. A diferencia de Yana, quien había muerto por estrangulamiento, Derina tenía heridas en el cuerpo causadas por un objeto cortante, y fue encontrada medio enterrada en el bosque de Buranovo. Durante la inspección del área donde fue desenterrada, se encontraron restos esqueléticos de una chica que debido a su estado quedaría sin identificar, acertando las autoridades únicamente con que el asesinato debía haberse llevado a cabo en algún momento del 1997, ampliando el margen de tiempo que estos crímenes habían estado sucediendo. Un año más tarde, en el verano del 99, otras 2 chicas fueron reportadas como desaparecidas. El patrón se mantenía, solo que esta vez las jóvenes habían aplicado para la Universidad Técnica del Estado de Altai en lugar de ir tras la carrera de pedagogía. Solo se recuperó el cuerpo de una de ellas, Svetlana Oprarina. En el 2000 el asesino alcanzaría su máxima actividad entre junio y agosto, desapareciendo un total de 5 jóvenes universitarias, todas vistas por última vez dentro de los terrenos de la universidad. Yulia Tektieva el 29 de junio, Lilina Wozniuk el 28 de julio, Olga Shmakova el 1 de agosto, Ángela Burdakova el 8 del mismo mes, y Ksenia Kirgisova el 15. Durante las más de 35.000 entrevistas realizadas por las autoridades, muchos estudiantes declararon haberse encontrado con un hombre que ofrecía ayuda para la admisión durante la época de los exámenes de ingreso. Un hombre de entre 40 a 45 años, aproximadamente de poco menos de 1,80 m, cabello alborotado y facciones apacibles. El retrato robot realizado fue distribuido y llevó al interrogatorio de un empleado de la Universidad Técnica, pero no se pudo demostrar que estuviese involucrado con las muertes. Gracias a la profunda labor de investigación, registrándose incluso hasta individuos que utilizaban espacios de aparcamiento fuera de la universidad, pero en las cercanías de esta, se develaron otros 36 crímenes dentro de la institución. La Universidad Técnica del Estado de Altai estaba plagada de casos de soborno y acoso sexual de profesores contra estudiantes y aplicantes, llevando al despido de múltiples miembros del personal de la escuela. En paralelo a la investigación del maníaco de Barnaul y el descubrimiento de los crímenes dentro de la universidad, 2 mujeres más desaparecieron, aunque no se puede concluir con certeza si formaron parte de la misma serie de asesinatos. Valentina Mihailiukova tenía 54 años y Nina Sharikova 43, distando mucho de lo que pareciera ser el perfil de víctimas del maníaco. Los cuerpos de las jóvenes desaparecidas entre junio y agosto fueron hallados a lo largo de los meses de septiembre y octubre. Cerca de la villa de Yuzhny, en el bosque que rodea la carretera de Barnaul-Rubtsovsk, el 4 de septiembre se encontraron ropas desgarradas, un cuaderno y un certificado de la Universidad Técnica junto a un mapa de la propia universidad, pertenecientes a Kirgisova. Iniciando octubre, cerca de Buranovo, residentes del área denunciaron el hallazgo de un cuerpo femenino esqueletado, identificada como Ángela Burdakova. Posteriormente se encontraron los cuerpos de Kirgisova, Mihailiukova, Shakirova y Oprarina, encontrándose luego a Shmakova y Tektieva el 17 de mayo y 23 de septiembre de 2001 respectivamente, finalizando con el descubrimiento de Wozniuk un año más tarde. Un detalle extraño y sin explicación oficial es que, durante la investigación del área donde se hallaron originalmente las ropas desgarradas y el mapa de la universidad, los investigadores dieron con 5 tumbas recién cavadas en el cementerio de la villa de Yuzhny, aunque recientemente no se había celebrado ningún funeral. Sospechando que el asesino hubiera ocultado los cuerpos de las 5 jóvenes aquí, se mandó a excavar las tumbas, solo para dar con 5 tumbas vacías. El 11 de septiembre del 2000, una estudiante de la universidad contactó a la Dirección de Asuntos Internos de Barnaul para informar de un hombre que se había topado reiteradas veces durante el período de exámenes de ingreso.
El mismo era un vendedor de zapatos de mujer, el cual se presentó como un asociado del decano de la Facultad de Economía, el cual podía ayudar con las admisiones. Alexander Anisimov, identificado posteriormente, tenía un pasado criminal por conducta vandálica durante eventos deportivos y robo, por lo que fue puesto bajo vigilancia como sospechoso potencial. El 27 de octubre fue detenido, y una búsqueda policial a su apartamento resultó en el hallazgo de 2 hachas, varios cuchillos, una escopeta, un rifle de caza, munición para ambas armas, y esposas. Durante los interrogatorios Anisimov negó haber pisado los terrenos universitarios, pero 11 estudiantes lo reconocieron como el hombre que les ofrecía ayuda para resolver los problemas de la admisión. 3 días más tarde, el 30 de octubre, Anisimov dejó una confesión escrita donde afirmaba haber estado involucrado en la muerte de las 5 jóvenes entre junio y agosto, actuando motivo por el dinero, e intentó colgarse con el cordón de una chaqueta. El intento fracasó. 2 días más tarde, durante una investigación experimental donde se llevó al sospechoso a un edificio departamental de 9 pisos para que identificase al comprador de las joyas que había robado de las víctimas, Alexander Anisimov se arrojó por una ventana repentinamente al llegar al 8º piso. Tanto la confesión como el actuar de Anisimov parecen dejar en claro que él había sido el culpable, pero, ¿de qué exactamente? ¿De matar a las 5 chicas, solo de robarles, o de casarlas para que alguien más llevase a cabo los asesinatos? Al menos en las noticias que he podido leer y traducir, no se dice explícitamente que hubiese confesado los asesinatos, sino que estaba involucrado con los crímenes, lo cual es algo bien diferente. Casi 20 años después, en junio de 2019, el ex jefe del Departamento de Policía de Barnaul, el mayor general Nikola Turbovets, declaró continuar con la incertidumbre de si Anisimov era realmente el culpable tras los asesinatos. El caso podría terminar aquí y dejarnos con la incertidumbre, pero en mayo de 2023 se reportó la detención del ex subdirector del gobierno local en el distrito de Kalmansky, Vitaly Manisin, por el asesinato de una chica cuyos restos habían sido localizados en septiembre del 1990, mucho antes que cualquier asesinato del maníaco de Barnaul. Poco después de su arresto, Manisin confesó los asesinatos de las universitarias entre junio y agosto del 2000, asimismo, se implicó en otros 4 asesinatos cometidos entre el 99 y el 2000, entre los que se encontraba la desaparición de Valentina Mihailiukova, aunque esta confesión fue accidental y no se tiene certeza de su culpabilidad en estos otros crímenes. El caso sigue activo, con la investigación de Manisin y su posible culpabilidad en múltiples otros casos en la región siendo investigada, lo que nos deja con la pregunta: ¿qué conexión había entre Vitaly Manisin y Alexander Anisimov? ¿Hay una siquiera, o simplemente este primer sospechoso era un hombre inocente que cedió ante la presión y no vio otra salida que no fuese la falsa confesión y la muerte? ¿Por qué las 5 tumbas vacías? ¿Qué pasaba realmente por la mente del maníaco de Barnaul, y cuántas personas actuaron en estas muertes? ¿Por qué todos confiesan las 5 muertes entre junio y agosto del 2000, pero nadie habla de las desapariciones de fines de los 90? Este caso es solo un breve ejemplo de la cantidad de dolorosas dudas e incertidumbres que puede dejar la acción de un hombre que decide actuar como una bestia. Entre 2005 y 2009, 8 mujeres fueron asesinadas y arrojadas a los canales y pantanos que rodean Jennings, Luisiana. Debido al severo estado de descomposición de los cuerpos, o se podía determinar con precisión la causa de muerte de la mayoría de las víctimas, reconociéndose únicamente en 2 cuerpos heridas cortantes en el cuello. Los hallazgos empezaron el 20 de mayo de 2005, cuando unos pescadores dieron con el cadáver de Loretta Lewis, de 28 años, siguiendo hasta 2009 los hallazgos de Ernestine Marie Daniels Patterson, Kristen Gary López, Whitney Dubois, Laconia Brown, Crystal Shavino Aseno, Brittany Gary, y Nicole Guillory. Las diferencias tanto de edad como físicas de las víctimas, variando estas desde los 17 hasta los 30 años de edad, pueden entenderse como una pista de que estos homicidios no son obra de una misma persona, o de un asesino serial en activo. Aún así, en diciembre de 2008 se organizó un destacamento conformado por 14 agencias federales, estatales y locales para resolver el crimen, buscando desde el inicio a un culpable, un asesino en serie. La investigación reveló detalles inconvenientes para la policía. Durante el desarrollo de la investigación se encontraron indicios de actividad sospechosa dentro de la propia oficina del sheriff.
El investigador criminal del caso, Warren Gary, fue acusado de comprarse un camión que se sospechaba había sido utilizado para transportar un cadáver. Luego dos presas identificaron al sospechoso como trabajando con la policía en el caso de desaparición de Kristen López, ayudando a la oficina a deshacerse de evidencias. Para más INRI, el sargento que había iniciado esta línea de interrogatorio fue expulsado de su puesto de trabajo, y las acusaciones no fueron investigadas en mayor profundidad. Finalmente, en 2009, bajo presión tras que se revelase públicamente la acusación contra los investigadores, todos fueron sometidos a pruebas de ADN. Sin embargo, la comisaría no se pronunció con respecto a los resultados. Se consideraron a 4 sospechosos, de los cuales 2 fueron detenidos y luego liberados por falta de evidencia. Frankie Richard era el dueño de un club de striptease local y presunto vendedor de drogas, el cual admitió haber mantenido relaciones sexuales con la mayoría de las víctimas, así como ser habitual consumidor de crack. Según las 2 testigos entre rejas, el propio Richard tenía conexiones con la oficina del sheriff, habiéndolo ayudado a deshacerse de las pruebas que lo inculpaban por la muerte y desaparición de Kristen López. Los otros 2 detenidos fueron Byron Chad Jones y Lawrence Nixon, acusados por el asesinato de Ernestine Patterson. Desafortunadamente, la oficina del sheriff no investigó la presunta escena del crimen hasta 15 meses después del crimen, terminando esta rama de la investigación inconclusa, debido a no haber podido demostrar la presencia de sangre en la escena. Aunque el caso se presentó en todo momento bajo la premisa de un asesino serial matando mujeres que tenían problemas mentales, de adicción a las drogas o que ejercían la prostitución, la realidad podría ser mucho más oscura y compleja. Aunque aparentemente las víctimas no tenían más conexión que compartir las características anteriormente mencionadas, el periodista de investigación Ethan Brown escribió un libro compartiendo datos del caso mucho menos conocidos por el público. Aunque no todas las víctimas se conocían directamente, estaban conectadas entre sí, los sospechosos y los investigadores de un modo u otro. Las primas Kristen Gary López y Brittany Gary estaban emparentadas. Esta última, Brittany, llegó a vivir con Crystal Benoit poco antes de su muerte, y muchas de ellas habían trabajado como informantes para la policía, tanto en casos de tráfico de drogas local, como de las muertes de las 8 de Jeff Davis antes de resultar muertas ellas mismas. Quizás el detalle más intrigante es que Kristen López estuvo presente durante un tiroteo entre la policía y un traficante de drogas llamado Leonard Crochet en 2005. A su vez, entre los testigos se contaban varios otros individuos que eventualmente se verían involucrados en el caso de las 8 de Jeff Davis, como Alvin Lewis, quien tuvo un hijo con Whitney Dubois y era también el cuñado de la primera víctima de la serie, Loretta Chason Lewis. Aunque un jurado dictaminó que no había causa probable por homicidio negligente contra la policía, una investigación de la Policía Estatal de Luisiana resaltó que, durante el altercado, el traficante Leonard Crochet no estaba armado cuando fue tiroteado por las fuerzas policiales. Por ello, múltiples testigos a día de hoy aún creen que las 8 de Jeff Davis no fueron una casualidad o el resultado de un simple asesino, sino un esfuerzo colectivo de parte de la policía y otras partes corruptas por silenciar las voces que pudieran suponer un peligro, o quizás la primera muerte fue un disparador para actuar de este modo. El caso es que hay testigos que ubican corrupción dentro de la oficina del sheriff, y esta nunca se pronunció sobre estas acusaciones. La mayoría de asesinos seriales acaban por asesinar mujeres, tanto debido a un resentimiento personal como a su vulnerabilidad más destacada, especialmente mujeres pobres, con problemas de adicción a las drogas, o prostitutas. Cuando las víctimas son del género masculino, los sectores vulnerables suelen ser los menores de edad, los homosexuales, y como no, los indigentes. Entre los años 1983 y 2011 sucedieron 3 instancias aisladas de asesinatos en serie, donde las víctimas eran personas sin techo en la ciudad de Mumbai en el estado de Maharashtra, en Calcuta en el estado de Bengala Occidental, y en la ciudad de Guwahati en el estado de Assam. La metodología del asesino era bien sencilla. En las localidades de Sion y Kings Circle, el culpable ubicaba a un sin techo durante la noche, preferentemente en una zona aislada y oscura en la que estas personas suelen hacer sus refugios o camas. Una vez la víctima se dormía, el asesino se acercaba sigilosamente con una roca enorme y la dejaba caer en la cabeza de su objetivo. En un caso donde la roca fue dejada en la escena, se pesó, encontrándose que pesaba 30 kilos.
Debido al estatus de indigente de los asesinados, la mayoría de víctimas no podían ser identificadas, pues carecían de documentos legales o parientes que pudiesen reclamarlos. Este mismo estatus fue la razón por la que los crímenes pasaron desapercibidos por un largo tiempo, hasta que las cifras se alzaron hasta los 6 asesinatos, momento en el que la policía de Mumbai reconoció un patrón en las muertes. El único superviviente de un ataque denunció ante la policía el incidente, pero dadas las circunstancias, el hombre se vio incapaz de dar una descripción de su atacante. En 1988 los ataques cesaron, pero no por completo. Fuese obra del mismo individuo o de un asesino copycat, en verano del 89 comenzó una nueva serie de asesinatos contra personas indigentes. A lo largo de 6 meses el culpable o los culpables arremetieron contra otras 12 víctimas en el centro de la ciudad de Calcuta. Dada el método de los ataques, la utilización de un único objeto particularmente pesado, llegando a pesar hasta 30 kilos, la policía teorizó que, si los crímenes eran cometidos por una sola persona, debía tratarse de un hombre alto y de musculatura definida o trabajada, de otro modo debía tratarse de 2 o más personas cometiendo los asesinatos en tándem. Aunque se realizaron varios arrestos, nunca se pudo comprobar la culpabilidad de ningún sospechoso, ya que no existían pruebas que apuntasen a nadie. Eventualmente los ataques cesaron, y los sospechosos fueron liberados. El último ataque sucedió en febrero de 2009, 20 años tras las primeras 2 series de homicidios. En esta ocasión murieron 7 personas antes de que la policía identificase positivamente a un hombre de 22 años que sufría problemas de adicción a las drogas. Desafortunadamente, como se señaló, el hombre tenía apenas 22 años, lo que significaba que no había manera de que hubiera estado involucrado con los asesinatos de la década de los 80, dejando estas primeras 2 series de asesinatos sin resolver. El asesino de gatos de Croydon es un caso parecido a uno visto anteriormente, el del empujador de Manchester. En octubre de 2015, la Agrupación de Rescate y Libertad de Animales de South Norwood reportó a la policía y a la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales varios incidentes de mutilación de gatos, comenzándose una investigación bajo el nombre de Operación Takage en noviembre del mismo año. Los casos más prominentes habían sucedido en la localidad de Croydon, 4 en total, expandiéndose a un total de 10 animales a lo largo de los distritos de Streatham, Mitcham Common, Sutton, Charlton, Peckham y Finchley. Un veterinario conectó los casos personalmente, manteniéndose en el anonimato, aunque la investigación oficial denunciaba que las mutilaciones no eran tan numerosas. Para febrero de 2016, la policía anunció que todavía no habían hallado pruebas de que las muertes o mutilaciones fuesen provocadas por la mano humana. Otro médico veterinario salió entonces a relucir un dato. En los estómagos de varios de los animales se habían hallado trazas de pollo crudo, lo que podía significar que alguien atraía a los gatos para posteriormente matarlos. El detective sargento a cargo del caso declaró en marzo del mismo año que el culpable podía estar únicamente mutilando los cuerpos de los animales ya fallecidos, no matándolos con sus propias manos. Esto sumado al hecho de que 5 de los 6 gatos no habían sido reclamados por ningún dueño, dificultaban la posibilidad de presentar cargos de daño criminal o hurto contra el presunto maltratador. Más tarde el mismo año la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra Animales dijo que las muertes parecían ser resultado de ataques con objetos contundentes, consistentes con los daños que provocaría un vehículo en movimiento. La SNARL, el grupo que denunció el caso en primer lugar, propuso que estos animales estaban siendo asesinados deliberadamente, siendo, por ejemplo, arrojados con violencia contra alguna pared. Para abril de 2016, la SNRAL había registrado 50 ataques en un área mucho más amplia que la anterior, nombrando en julio al atacante como el asesino de gatos de la M25, ya que algunos nuevos reportes sugerían que el asesino operaba en la mencionada autopista. Viendo el objetivo de los ataques, el detective sargento a cargo del caso declaró en 2017 que el posible móvil tras los ataques podía tratarse de un resentimiento contra una mujer, o contra las mujeres, debido a la asociación que tienen los gatos con lo femenino, añadiendo que temía la posibilidad de que los ataques escalasen de gatos a víctimas humanas.
En un tono más o menos optimista, un psicólogo forense de la Universidad de Nottingham señaló que, objetivamente, no se tenía suficiente información del presunto asesino como para hacer presunciones precisas. Sin embargo, el maltrato animal suele formar parte de los comportamientos antisociales, por lo que no era absurdo asumir que el culpable sufriera de estos comportamientos. Para agosto de 2018, más de 3 años desde la primera denuncia, la falta de evidencia que apuntase a un individuo o individuos como los atacantes comenzó a enfriar el caso. No había rastros de ADN humano en los cuerpos, no había armas, rastros de fibras sintéticas o ropa ni metraje de seguridad que confirmase la implicación de una mano humana en el caso. De hecho, en un metraje de seguridad se podía ver a un zorro llevando la cabeza de un gato en la boca hasta el patio de una escuela, y los análisis post-mortem hallaron rastros de ADN de zorro en los cuerpos de los gatos. El único arresto realizado fue en el poblado de Northampton, donde 5 muertes entre agosto y noviembre del mismo año fueron adjudicadas a un hombre de 31 años, aunque este no tenía nada que ver con las muertes en el resto del país. En julio de 2018, Stephen Harris, un ex profesor de ciencias ambientales de la Universidad de Bristol que había estudiado el comportamiento de los zorros por 50 años, escribió un artículo aseverando la inexistencia del asesino de gato de Croydon, comparando el caso actual con uno sucedido en los 90s. En ese entonces docenas de muertes de gatos sucedieron en Greater London, pero el caso fue cerrado en menos de un año cuando se determinó que las muertes eran consistentes con accidentes donde un coche hubiese atropellado a un gato callejero, siendo este posteriormente carroñeado por zorros. El comportamiento y circunstancias en esta situación eran las mismas. El caso fue comparado con un pánico moral, donde los medios de comunicación exacerban el supuesto peligro existente, amplificando las percepciones de peligro y forzando a las autoridades a actuar. Aunque esto es moderadamente cierto, también lo es que, en algunos muy contados casos de los más de 200 denunciados, los dueños de las mascotas dijeron recibir partes mutiladas de sus animales, o sus collares de manera anónima. Si había un asesino de gatos suelto en Croydon, ahora mismo no se contempla. El caso fue cerrado el 20 de septiembre, concluyendo que la explicación más lógica era la de zorros mutilando los cuerpos de gatos que habían muerto naturalmente o por accidentes de tráfico. El 2 de febrero de 2009, una mujer que paseaba a su perro encontró un hueso humano en la zona de West Mesa en Albuquerque, Nuevo México, y denunció el hallazgo a la policía. Siguiendo la pista, la policía comenzó a buscar en el área, hallando los restos de un total de 11 mujeres, la mayoría hispanas, entre los 15 a 32 años, estando una de ellas embarazada. El caso fue considerado de inmediato como uno de los más extraños y sorprendentes en la historia de Albuquerque, debido a la insólita cantidad de víctimas y el tiempo que llevaban enterradas sin que nadie lo notase. En menos de un año los esfuerzos lograron identificar los 11 cuerpos, pertenecientes a mujeres y niñas que habían desaparecido entre el 2001 y el 2005. En orden, Mónica Diana Candelaria, de 22, había desaparecido el 15 de mayo de 2003. Victoriana Ann Chávez, de 26, desapareció el 5 de junio. Silania Terene Edwards, una chica afroamericana de 15 años, el 17 de agosto. Doreen Márquez, de 24, el 10 de octubre, la última de ese año. El 14 de febrero de 2004 Verónica Romero desaparecería a la edad de 24 años, seguida por las desapariciones de Jamie Caterina Varela, de 15, y Evelyn Jesús María Salazar, de 27 años, primas que desaparecieron el 26 de marzo del mismo año. Virginia Cloven, 24 años, desapareció el 13 de abril. Julie Cindy Nieto, también de 24, desapareció el 15 de julio. Cinnamon Elks, de 32, el 20 de agosto, y finalmente, Michelle Gina Valdés, de 22 años y embarazada de 4 meses, desaparecería el 22 de septiembre de 2004. Naturalmente se investigó el trasfondo de las víctimas, descubriéndose que la mayoría habían ejercido la prostitución o habían sufrido problemas con las drogas. Siguiendo el patrón que las víctimas seguían, la detective Ida López realizó una lista de mujeres desaparecidas de Albuquerque que encajasen con el perfil de las ya encontradas. 10 fueron posteriormente encontradas enterradas en West Mesa, algunas fueron halladas con vida, otras muertas, pero en circunstancias diferentes, y 9 siguen sin localizar. Esto, a ojos de los investigadores, arrojaba la posibilidad de que hubiera todavía más víctimas sin encontrar.
Siendo que las víctimas habían desaparecido entre 2001 y 2006, durante la investigación se recuperaron imágenes satelitales de West Mesa que señalaban la presencia de marcas de neumáticos y parches de tierra alterados en la zona donde años después se encontrarían a las 11 víctimas. Las teorías oficiales de la policía propusieron que los asesinatos habían sido llevados a cabo por un asesino serial, el cual se ganó el nombre de el coleccionista de huesos de West Mesa. Nunca se nombró a un sospechoso principal en el caso, debido en parte a la falta de pruebas que acusaran a nadie, y a otros motivos que entenderemos a continuación. Uno de los sujetos investigados fue el violador de la secundaria, Joseph Lea, un hombre que, como su nombre indica, fue infame por abusar de chicas entre los 13 a 15 años que vivían en las cercanías de la escuela secundaria McKinley en Albuquerque. Arrestado en 2010, en 2015 se acusaría a Lea de haber asesinado a una prostituta de Central Avenue cuando se encontró su ADN en el cuerpo de la víctima. Uno de los motivos fundamentales por los que se sospechó de Lea fue que se encontró la etiqueta de un árbol perteneciente a un vivero al que Lea frecuentaba, así como el descubrimiento de ropa interior femenina y joyería que no pertenecía ni a su esposa ni a su hija en su hogar. Cuando se interrogó a un compañero de celda del violador, este mencionó que Lea confesó haber contratado a una de las víctimas de West Mesa, refiriéndose a ella de manera despectiva. A pesar de estos datos, el perfil psicológico de Joseph Lea y las víctimas que predaba no terminan de encajar con lo visto en las más de 11 víctimas del coleccionista de huesos. Y aquí viene uno de los motivos por el que este caso se complica. Durante la investigación resaltó el nombre de Lorenzo Montoya, un trabajador de una imprenta local de Albuquerque, el cual vivía a menos de 5 kilómetros del lugar de los entierros. En el pasado había sido arrestado por conducta sexual violenta contra prostitutas, y había amenazado a su novia de matarla y enterrarla en cal. En diciembre de 2006, Montoya sería asesinado por el novio de Sherika Hill, una adolescente de 19 años que ejercía la prostitución. Montoya había estrangulado a Sherika, y mientras intentaba colocar el cadáver en el maletero de su auto, recibió múltiples disparos de Frederick Williams, quien lo encontró en pleno acto. Cuando la policía comenzó a investigar los detalles tras este trágico incidente, descubrieron varias particularidades sobre Montoya. Al principio los oficiales no creyeron que Lorenzo Montoya hubiese asesinado en el pasado, pues el crimen había sido demasiado desastroso y violento. Sin embargo, sus compañeros de trabajo declararon que Montoya había comentado en ocasiones que deseaba matar mujeres y enterrarlas en la parte desolada del desierto de West Mesa. Al inspeccionar su hogar, los detectives hallaron una cámara de vídeo con una grabación de Montoya teniendo sexo con lo que parecía ser el cadáver de una mujer. Luego el vídeo estaba desenfocado, con Montoya haciendo algo fuera de plano, oyéndose sonidos de cinta y bolsas de basura, teorizándose que esta parte del metraje pertenecía al momento en el que se estaba deshaciendo de un cuerpo. La mujer del vídeo no fue identificada. Casualmente, tras la muerte de Lorenzo Montoya, los asesinatos del coleccionista de huesos cesaron simultáneamente. Entonces, ¿cuál es el problema? No tenemos una confirmación definitiva de que Montoya fuera el culpable tras los crímenes, aunque las circunstancias así nos lo presenten. El ADN de los, extraoficialmente, dos sospechosos principales, Lea y Montoya, debería ser examinado en relación con las pruebas de los asesinatos de West Mesa. Es muy probable que ya se haya examinado la conexión de Lea con el caso y se haya descartado, aunque esto no fue anunciado públicamente. ¿Pero qué pasa con el ADN de Lorenzo Montoya? Un problema legal. Bajo las leyes del estado de Nuevo México, no se puede examinar el ADN de un individuo hasta que éste sea detenido como sospechoso de un crimen y arrestado por ello. Lorenzo Montoya nunca llegó a ser considerado sospechoso de los homicidios en vida, por lo que lo único que nos impide confirmar o desmentir las sospechas es un vacío legal. No se puede arrestar a un sospechoso si éste está muerto, luego no se puede someter a examen su ADN, dejando la incertidumbre. ¿Fue Montoya el culpable tras los asesinatos de West Mesa? Otras teorías apuntan a un aspecto más conspiranoide en el caso, que involucraría la actividad de una red de tráfico humano, y un anónimo informó al FBI de un posible camionero sospechoso salvadoreño, el cual no sería solo culpable de los asesinatos del coleccionista de huesos, sino también de los crímenes de los que se le acusa a David Leonard Wood, un hombre condenado a muerte por haber matado entre 6 a 9 mujeres en El Paso, Texas. Aunque esta teoría pueda ser interesante, el perfil de las víctimas no terminaría de encajar con un asesino que trabajase como camionero interestatal.
En estos casos las víctimas suelen ser de distintas partes del país o del condado, mientras que las víctimas halladas en West eran originarias todas, exceptuando una, del estado de Albuquerque. El caso, técnicamente, sigue abierto, pero la posibilidad de que los familiares de las 11 de West Mesa vean justicia alguna vez es cada día más baja. Los asesinatos en el lago Waco forman parte de un tipo de caso difícil de llevar. Técnicamente conocemos a los 3 culpables, uno de ellos ejecutado por el crimen y los otros 2 en cadena perpetua, pero resta la pregunta. ¿Fueron ellos realmente los asesinos? El 14 de julio de 1982 se hallaron los cadáveres de 3 adolescentes. Jill Montgomery, Raylene Rice y Kenneth Franks en el parque de Spiegelville cerca del lago Waco. El primero en ser ubicado fue Kenneth Franks, quien estaba colocado contra un árbol, llevando gafas de sol. Al aproximarse, se volvía evidente que había sido apuñalado múltiples veces. La siguiente víctima, Raylene, había sido apuñalada igualmente. Estaba desnuda con las manos atadas a la espalda, la boca amordazada, y con un corpiño atado a la pierna derecha. Jill fue hallado última, amordazada y atada con cordones de zapato. Las puñaladas no habían sido fatales, y la profundidad de algunas indicaba que los jóvenes habían sido torturados antes de morir. Siguiendo los primeros días de investigación, la policía recibió una denuncia de parte de una mujer, la cual explicó que el dueño de una gasolinera local les había confesado los asesinatos. Munir Mohamed Dib fue arrestado e interrogado al respecto. En múltiples ocasiones, Dib y Kenneth Franks, una de las víctimas, se habían encontrado discutiendo violentamente. Sin embargo, tras someterse a un interrogatorio y un test de polígrafo, Dib fue liberado por falta de evidencias. Otros sospechosos fueron descubiertos con el tiempo, James Russell Bisso y Terry Harper, pero del mismo modo, no se encontraban pruebas o testimonios que demostrasen la culpabilidad de cualquiera de los 3. Pasaría un año hasta que Truman Simons, un policía del departamento policial de Waco el cual se había dedicado a la investigación personal del caso, logró recabar suficiente evidencia para arrestar no solo a uno de los 3 sospechosos, sino a 4, acusándolos de formar parte de un complot que acabó en los 3 asesinatos. Según la teoría de Simons, Munir Mohamed Dib había contratado a David Wayne Spence en la gasolinera para que asesinara a una de sus empleadas, la cual tenía un parentesco considerable con Jill Montgomery. Así, durante la noche, Spence habría acorralado a Jill Montgomery, confundiéndola con la empleada, y la habría asesinado junto a otros 2 amigos suyos, Anthony y Gilbert Melendez. Las otras 2 víctimas habrían sido ejecutadas únicamente por haber atestiguado el suceso. Durante el juicio las principales pruebas presentadas fueron los testimonios de compañeros de celda de los hermanos Melendez y Spence, quien en ese entonces ya se encontraban en la cárcel por otros crímenes no relacionados. Según la información recabada por la acusación, los presos declararon que los hermanos Melendez les habían confesado los asesinatos en conversaciones privadas. Anthony Melendez fue el primero en declararse culpable a cambio de una cadena perpetua en lugar de ser sentenciado a muerte. Esta confesión haría mella en la defensa de David Wayne Spence, quien igualmente había sido acusado mediante el testimonio de prisioneros que dijeron haberlo oído confesar su parte en las muertes. Del mismo modo, marcas de mordeduras en las víctimas fueron identificadas como pertenecientes a la dentadura de Spence. Estas pruebas y circunstancias llevarían a que, en julio de 1984, David Wayne Spence fuese condenado a muerte. Medio año más tarde, en enero de 1985, el otro hermano Melendez, Gilbert, se declaró culpable del complot y accedió a testificar contra Munir Mohamed Dib. Al igual que su hermano, recibió la cadena perpetua. Gracias a este set de circunstancias agravantes, Dib fue condenado a muerte el 30 de junio de 1985 por conspiración e instigador del asesinato de 2 menores de edad y un adolescente de 18 años. Sin embargo, mantuvo su inocencia en todo momento. Aquí viene el giro. Tanto Spence como Dib protestaron apelando las sentencias. En 1991 el Tribunal de Apelaciones Penales dictaminó que no se debería haber admitido el testimonio de un recluso en su juicio inicial, y en enero de 1993 Dib quedó libre de cargos en este caso. A pesar de ello, David Wayne Spence perdió todas sus apelaciones, y en abril del 97 fue ejecutado por su rol en los asesinatos. La cosa es esta.
Si Munir Mohamed Dib era inocente de haber organizado el complot para matar a su empleada, eso debería de significar que no contrató a Spence y sus amigos para matarla. Luego estos tres hombres no tenían un motivo para matar a nadie, mucho menos a estos tres adolescentes inconexos. Tras la liberación de Dib, las personas comenzaron a preguntarse si las pruebas presentadas durante el juicio eran material creíble. Una buena parte se basaba en la declaración de presidiarios, 7 en total, 3 de ellos los cuales confesaron que habían recibido favores de parte de Simmons a cambio de una declaración ubicando a Spence como el asesino confesando su crimen, llegando incluso a ser instruidos específicamente sobre qué decir en sus declaraciones. Aún más grave fue el hecho de que estos 4 individuos no eran los únicos sospechosos. Al inicio de la investigación, antes de que Truman Simmons tomara el control del caso luego de que este se enfriara, la policía había localizado a Terry Harper, un residente de la zona el cual había tenido encontronazos con la ley a causa de incidentes donde había amenazado o atacado a personas con un arma blanca. En su momento se descartó a Harper como sospechoso debido a que tenía una coartada. Según él, se hallaba en su casa viendo Dynasty la noche del crimen. El abogado de Spence se tomó la molestia de corroborar la coartada, descubriendo que la noche del asesinato no se había transmitido el programa Dynasty, por lo que la coartada de Harper era falsa. Eventualmente Terry Harper cometió suicidio para evitar el arresto tras apuñalar fatalmente a un hombre de la tercera edad. Si todo esto no es suficiente para hacer dudar de la culpabilidad de David Wayne Spence, las mordeduras en el cuerpo identificadas por el odontólogo forense Homer Campbell eran de dudosa credibilidad. Alrededor de la misma época, el doctor había identificado a Melody Catlip, mientras se investigaba un cadáver no identificado. Un año más tarde se descubrió que Melody Catlip estaba viva, y no se trataba del cadáver falsamente identificado por el doctor. Luego está el hecho de que un jurado, con acceso a una copia de un molde de la dentadura de David Spence, las mordeduras en el cuerpo, y otros moldes de dentaduras no relacionados al crimen, fueron incapaces de identificar las mordidas como pertenecientes a la dentadura de David Spence, e incluso 2 reconocieron una de las dentaduras falsas como la causante de las mordidas. El último clavo en el ataúd de este caso es que, un año después de que David Spence fuese condenado, su madre fue asesinada. La policía local sospechaba de un hombre llamado Benny Carroll. Truman Simmons, el mismo policía que se había encargado de la investigación de los asesinatos del lago Waco, tomó el caso, y acusó a 2 hombres, Joe Williams y Calvin Washington, identificados gracias a la participación del forense Homer Campbell. Años más tarde, en 2001, pruebas de ADN demostraron la inocencia de estos 2 hombres cuando se identificó el ADN de Benny Carroll en la escena del crimen. Lo que está claro es que Truman Simmons era un oficial incompetente que creía estar preparado para llevar una investigación policial compleja, lo que resultó en que dependiera excesivamente de evidencia forense poco fiable, y a la manipulación de individuos en orden para que confirmasen sus sospechas, ya que carecía de pruebas, probablemente porque las personas que había acusado eran inocentes. Después de todo, ante una sentencia de muerte o de cadena perpetua, se han dado muchísimas situaciones donde los acusados confesaron el crimen únicamente para evadir la silla eléctrica. Entonces, si Dib fue hallado inocente, y todo apunta a que David Spence no era el culpable, ¿qué pasó con las víctimas del asesinato del lago Waco? ¿Eran realmente culpables y Simmons tuvo que manipular el caso para conseguir justicia? ¿O fue el primer sospechoso el verdadero culpable? O quizás fueron los hermanos que confesaron el crimen. El hecho simple y llano es que una confesión forzada y sin evidencia es tan válida como apuntar con el dedo a la primera persona que se encuentre de casualidad en las cercanías de la escena del crimen. Si las sentencias fueron justas y justificadas está a su juicio.